El concepto del yo narrativo es una idea desarrollada por el psicólogo y filósofo Dan P. McAdams para comprender la identidad y la construcción del yo en el contexto de la narrativa personal. Según esta teoría, las personas desarrollan una narrativa interna o una historia personal que les ayuda a darle sentido a su vida y a construir su identidad. El yo narrativo se refiere a la forma en que las personas se perciben y se presentan a sí mismas a través de la narración de su propia historia. Cada individuo selecciona ciertos eventos, experiencias y aspectos de su vida para crear una narrativa coherente y significativa. Esta narrativa incluye elementos como el origen, los desafíos, los logros, las relaciones y las metas personales. La narrativa personal no solo se basa en los hechos objetivos de la vida, sino que también está influenciada por las interpretaciones subjetivas, las emociones, los valores y las creencias de cada individuo. La forma en que una persona organiza y da significado a su historia personal puede tener un impacto en su autoconcepto, su sentido de sí misma y su perspectiva del futuro. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los elementos más relevantes de la teoría del yo narrativo. Número 1. Agencia narrativa. Según esta teoría, las personas son agentes activos en la construcción de su propia narrativa. Tienen la capacidad de seleccionar, interpretar y dar sentido a los eventos de su vida y de tomar decisiones sobre cómo contar su historia personal. Número 2. Temas centrales. Los temas centrales son patrones o temas recurrentes que se encuentran en la narrativa personal de una persona. Pueden estar relacionados con aspectos como la identidad cultural, las relaciones interpersonales, los valores personales, los desafíos superados o las metas alcanzadas. Estos temas centrales ayudan a darle coherencia y significado a la narrativa personal. Número 3. Personajes. En la narrativa personal, las personas se retratan a sí mismas y a los demás como personajes. Los personajes pueden incluir a la propia persona, figuras significativas en la vida de uno como familiares o amigos y figuras simbólicas como héroes, mentores o antagonistas. Estos personajes contribuyen a la construcción de la identidad y a la comprensión de las relaciones y los roles en la vida de una persona. Número 4. Transiciones y eventos cruciales. Los eventos cruciales o las transiciones importantes como la graduación, el matrimonio, la pérdida de un ser querido o un cambio de carrera pueden desempeñar un papel significativo en la narrativa personal. Estos eventos marcan cambios importantes en la vida de una persona y pueden influir en la forma en que se cuenta y se interpreta la historia personal. Número 5. Coherencia temporal. La narrativa personal busca darle sentido a los eventos y experiencias de la vida de una persona a lo largo del tiempo. Se enfoca en la secuencia temporal de los eventos y en cómo se conectan entre sí para formar una historia coherente. Número 6. Finalidad y propósito. La narrativa personal también puede involucrar reflexiones sobre el propósito y el significado de la vida de una persona. Puede incluir metas personales, aspiraciones y deseos futuros, y puede influir en la dirección y el sentido que una persona le da a su vida. Cabe mencionar que la teoría del yo narrativo de McAdams se ha desarrollado y refinado a lo largo de los años, y ha sido influyente en el campo de la psicología de la identidad. Para saber más de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.